InnoPodcast, un proyecto audiovisual de InnoCampus Explora. Bueno, buenos días y bienvenidos una vez más al podcast de InnoCampus, InnoPodcast. Hoy estamos con Kevin Urbano, que es un doctorando de la Universidad de Valencia en el Departamento de Química Analítica. Bueno, bienvenido. Gracias por invitarme. Bueno, quería decir que de normal y en estos podcasts estamos haciendo una colección hablando de personas que están haciendo carrera de investigación y carrera científica, y hoy queríamos centrarnos en esos primeros pasos, por decirlo de alguna manera, que es hacer un doctorado. Entonces queríamos que nos contaras un poco tu experiencia. Mi experiencia desde que entré a la carrera, luego pasé por el máster y el doctorado. Un poquito. Pues bueno, la carrera como se entra, todo el mundo lo tiene claro, pero luego te planteas qué haces con tu vida, porque llegas cuarto de carrera y bueno, ahí parece que ya vas a encaminarte un poco, pero termina la carrera y dices, pues en mi caso concreto me puse a investigar y como todo influye de si son máster oficiales o no, pues estuve mirando de que había, por ejemplo, me interesaban dos. O uno de análisis forense, porque yo, como soy de química analítica, tiraba por ahí, o ya el de Valencia, el de técnicas experimentales. Y dije, vale, vamos a tirar. Llegué, no conocía a nadie, no conocía las líneas de investigación y me planteé de nuevo a empezar de cero tal. Y acabé en el grupo de investigación donde estoy ahora, haciendo el TFM, y yo en un principio no quería hacer doctorado, pero cuando empiezas con el trabajo de fin de grado y el fin de máster, vas trabajando en investigación, pues ahí es cuando te das cuenta de si te gusta investigar o no. Y en mi caso me gustó y empecé a ver cómo podía quedarme hasta que me quedé en la universidad y ahora estoy haciendo la tesis, que estoy en mi último año. Más o menos ha sido eso el camino. ¿Y por qué en un principio no querías investigar? Esto viene ya por la perspectiva de que dices, vale, tengo ya el máster, yo quiero meterme en una empresa, trabajar, empezar a ganar dinero para poder tener mis cosas, mi vida, porque seguir investigando, la mala fama que tiene la investigación de decir... Sí, sobre todo en España no es lo mejor. No. Entonces, claro, la mala fama, pero cuando te gusta dices, ostras, es que me gusta, me quiero quedar, pues digo, oye, me quiero quedar aquí con vosotros, y ya me quedé, y se empezaron a mirar cosas hasta que me quedé y ahora estoy aquí. Pero era la idea eso, irme a la empresa para poder tener dinero, por decir, quiero dejar ya de estudiar. Sí. Porque son muchos años estudiando, pero el doctorado ya es otra manera, ya es otra forma. Bueno, pero no paras de estudiar al final. No se para, no. Pero no es lo mismo que estudies muchas ramas para luego examen, esta no me gusta, tengo que aprobarla, a que ya estás en un campo, en una rama, y ahí estás muy centrado y muy focalizado. Empiezas a leer papers, a aprender cosas nuevas, pero de un campo. Y es mucho más fácil, más llevadero y lo disfrutas más. ¿Y en qué estás investigando en concreto? Pues me gustó mucho mi trabajo de investigación y por eso me quedé, porque trabajamos con smartphone. La idea es que somos analíticos hacen análisis para saber qué llevan las cosas, así a grosso modo. Pero claro, el color nota mucha información y los equipos de análisis son muy caros, entonces, oye, ¿y si una foto de un teléfono nos diese información sobre el contenido de lo que lleva? Y bueno, hay muchos trabajos que se están haciendo, aquí estamos haciendo, y por ejemplo yo lo hice de hierro foliar. Con una foto somos capaces de saber el contenido de hierro que tiene la hoja, a partir de su color simplemente. Entonces esto ya derivamos en interdisciplinariedad, porque somos analíticos, pero el color es del campo de la óptica y la optometría. Y ahí ya trabajamos con ese departamento en colaboración con una profesora del departamento que nos pasa script de MATLAB para hacer programas de segmentación de imagen. Al fin y al cabo, es que en el panorama científico actual, y como somos de InnoCampus, no hay nada que sea una ciencia cerrada, que mucho tiempo se tendía como a separar, a segmentar, y ahora se tiende mucho más como a focalizarse en algo, pero además en todas las ramas y combinarse con muchos equipos, ¿no? Sí. Si tú eres químico, tú te centras en la química pura y dura que tienes. Si tú, por venir del campo de la óptica, si eres óptico te centras en el color, cómo funciona, bueno, no sé mucho del tema, de cómo trabajan ellos, pero están muy focalizados. En cambio, si combinamos las ramas y proporcionamos los conocimientos de una rama a otra y hay una comunicación,
se pueden llegar a hacer cosas muy chulas, porque la ciencia no es una cosa u otra, está todo implicado. Sino, por ejemplo, la bioquímica, derivó de la mezcla de biología con química. Pueden surgir muchas cosas y en mi departamento hay un grupo de investigación que es Archaechemis, que combina la arqueología con la Es química. verdad. Entonces, es algo muy chulo porque dices tú, un arqueólogo puede hacer los tipos de investigación que llevan para determinar si son de una época, de otra, qué tipo de colonización, asentamiento. Pero es que luego, si vamos a los análisis químicos, es capaz de decirnos características químicas de los materiales en ciertas épocas, en ciertos asentamientos, y poder, con la química, obtener más información que la que se puede tener simplemente con la propia arqueología. La química no hace nada con esos resultados, sino los interpreta un arqueólogo. Ahí entra la combinación de la interdisciplinaridad. Entonces, es muy necesario en el panorama científico actual. Bueno, pues hablando de eso, ¿y qué me dices de toda la química verde, la sostenibilidad? Porque los químicos no estamos muy bien vistos actualmente, yo creo que por ninguna parte de la sociedad, básicamente. La química verde. Es cierto que antiguamente, hace unos cuantos años, cuando se empezaban a desarrollar productos y tal, no se tenía tan en cuenta. Era como, hemos logrado hacer esto, lo vamos a usar, por ejemplo, los fertilizantes, es muy típico, pero los científicos en general están muy concienciados con la química verde. Ahora muchísimas ramas son de química verde, en la que estoy ahora de química verde, porque lo que pretendemos es, viendo cómo está el panorama del medio ambiente, necesitamos métodos, procedimientos que utilicen que utilicen reactivos menos contaminantes, que sea más sostenible, porque estamos muy concienciados con eso. Entonces, de ahora en adelante todo lo que se intenta es que sea química verde, siempre, en la medida de lo posible, al menos en lo que hablamos de investigación. Las empresas, en principio, también, pero ahí ya hablamos también de temas económicos. Entonces, Bueno, sí, en investigación se suele dejar un poquito de lado, luego por eso está peor remunerado. pero sí que es cierto que muchas empresas también están intentando abogar por la química verde, y en investigación sobre todo sí. ¿Y vosotros, por ejemplo? Nuestro grupo de investigación es Smartphone y Química Analítica Verde. Entonces, obviamente, vamos con la química verde. El tema del smartphone, como implica que no se usen reactivos químicos, porque es simplemente una fotografía, o muy pocos, o sea, a lo mejor para darle el color o tal, no estamos provocando una contaminación importante. Un smartphone, la foto que te puede proporcionar, no es lo mismo que si tienes que utilizar un reactivo químico orgánico, que luego lo tienes que a gestionarlo correctamente para que no tenga un efecto importante en el medio ambiente. No. Nosotros vamos a lo menos posible para que no haya contaminación. O sea, la intención es siempre eso, llegar a algo sostenible. Porque es eso, viendo el panorama como lo vemos de la contaminación, o hacemos algo o nada. Y vuestras líneas de investigación obviamente pues van un poquito por ahí, pero ¿tú crees realmente que va a haber un futuro en el que, no sé, vamos a trabajar para abogar y para llegar a un punto donde estemos en sintonía con el medio ambiente? No sé en cuánto tiempo, pero no es que queramos, es que yo, al menos en mi opinión, considero que o lo hacemos o no vamos a aguantar mucho. Los recursos naturales se están agotando, el medio ambiente, hay ríos súper contaminados, la contaminación lumínica, plásticos a punta pala, sobre todo, por ejemplo, lo de las mascarillas después del COVID, ¿cuánto se ha visto de las mascarillas en los océanos? O hacemos algo por convivir de manera sana con el medio ambiente, o, en mi opinión, esto ya es opinión personal, no vamos a llegar a ningún lado y no vamos a aguantar. Ya. El futuro en realidad es la investigación. Sí, Barriendo para casa. es la investigación, sí, es cierto. Y que lo que se haga en investigación, que no se quede simplemente en investigación, sino que se llegue a aplicar realmente en empresas. Sí, porque eso es verdad que muchas veces está un poco desconectado todo el mundo de lo que se hace en investigación respecto a lo que realmente se acaba aplicando. ¿Tú has notado eso? Sí, sí que es cierto. Las empresas lo que quieren, por lo que yo tengo entendido, es métodos rápidos, baratos, que funcionen. Si eso implica el uso de cosas más contaminantes o lo que sea, si a nivel económico les renta, es posible que lo hagan. Dependerá de la ética de la empresa. En investigación lo que se quiere es encontrar novedad. Si la novedad va a llevar a algo que es más complejo que lo que se está aplicando, puede ser que no interese.
Si es sostenible pero es muy caro o muy difícil de conseguir, puede ser que no interese. Habría que... Es un mundo más bonito, está más pintado de rosa toda la un parte. poquito, porque en investigación hay cosas muy, muy, muy chulas, pero no se han podido aplicar en la empresa, ya sea por los costes o porque a la empresa no le ha interesado. Pero lo ideal sería que lo que encontramos en investigación, que tiene muchos beneficios, tiene muchas ventajas, que lo llegue a utilizar la empresa. Nos faltaría ahí comunicación con la empresa. Pero para eso hay muchos tipos de becas. Hay ¿Hay becas? Sí, hay muchas empresas que contratan a doctorandos para hacer trabajos de tesis, pero enfocado a la empresa. O luego también hay becas de que se plantean proyectos para que luego se monte una empresa a partir de esos proyectos. ¿Y tú por qué elegiste quedarte en la universidad? Primero porque la investigación que estamos haciendo me gusta, porque es química analítica, pero luego con el tema de la programación, para la segmentación, me da más juego con lo que sería la informática, que la verdad es que me gusta mucho. La Universidad de Valencia la verdad es que está muy bien equipada, en cuanto a equipación, en cuanto a entorno. Yo me he encontrado muy a gusto en el año que pasé en el máster y dije, yo me quedo. Es así. O sea, que al final se toman así las decisiones. Es que, si me gusta el sitio me quedo. Pero también el entorno de trabajo hace mucho. Porque si yo, por ejemplo, hubiese estado en un grupo de investigación que trabaja cosas muy chulas, pero no estuviese a gusto, pues la salud mental es muy importante en este aspecto. Pero se me ha juntado todo, que estoy a gusto, me gusta lo que investigo y el lugar me gusta, pues digo, me quedo. La verdad es que me quedo. Porque yo, obviamente, por el acento, no soy de aquí. Yo estudié en Murcia. Entonces, por ahí van las cosas. Y creo, bueno, mencionando tu investigación, has estado realizando también parte en docencia, porque Sí. cuéntanos un poco de ello. Cuando empiezas a hacer la tesis, si tienes un contrato con la universidad, se te da la posibilidad de hacer docencia. Eso implica que vas a dar clases a chavales que hace 4 o 5 años estabas tú en ese lugar. Entonces, pero luego también hay otras cosas que son los proyectos de innovación docente. Y ahí es donde entra lo que estamos trabajando. Nosotros empezamos con la marcha del carbonato, que es una práctica de primero de carrera. Tú la Sí. Y la idea era hacer unos vídeos, pero queríamos que esos vídeos se pudiesen evaluar de manera didáctica o de alguna manera que no sea simplemente un cuestionario normal y corriente. Como me gusta la informática y tengo un toque friki, pues yo trabajaba con un programa de diseño de videojuegos que se llama RPG Maker. Hablando con mi tutor me dice, oye, porque un día estaba probando a ver si me sale una cosa en el videojuego, oye, que tú en ese vídeo podrías crear un juego de química tal. A ver, ¿cómo voy a hacer eso? Hombre, si lo haces así tal, me quedé pensando y le dije, te podrías estar calladito, que ahora mi cabeza empieza a rular tal. Empezamos con la tontería. Una vez oído ya no se puede parar. No se puede, la cabeza rula, las ideas vienen y se empezó a hacer el videojuego que se llama, bueno, lo tenemos apodado como Laboratorio RPG Docente, que tiene página web y canal de YouTube, más o menos para que... Un poco de promo. Un poco de promo, para ver si lo juegan y hacen encuestas, para tener un poco de feedback. Y empezamos con eso, con los vídeos. Pero empezamos, hicimos un minijuego de gestión de residuos, por esto de que hablamos de química verde, de la gestión. Ahora estamos metiendo contenido teórico que sirva de repaso y de refuerzo, que no sea de voy a aprender cómo se hace, sino se me ha olvidado, lo tengo un poco oxidado, voy a recordarlo. Y la verdad es que bastante bien. Hay una chica que ha querido hacer el TFG de docencia con nosotros, con el videojuego, y nuestra idea es ir ampliándolo, ir metiendo más contenido del grado en química, pero no solo del grado en química, sino de otras carreras. Extenderlo hacia más puntos. Exactamente. Ahora el punto más cercano es óptica y optometría, que vamos a ver si metemos un par de cosillas. Y Eso es por lo que estás trabajando con el smartphone y ya tenéis relación con los de óptica, Hombre, ¿no? Supongo. Los contactos son muy importantes. Son muy importantes para compartir opiniones, conocimientos, pero también las ideas, que también poder colaborar en ese aspecto. Lo que ve uno a lo mejor no lo ve el otro y viceversa. Y ahí hay distintos puntos de verla, porque es verdad que cuando hablas con gente que está estudiando otra carrera, tiene otro punto de vista totalmente diferente. Sí, es muy diferente. Y esto cuando trabajas con la interdisciplinariedad, sin ir más lejos, por ejemplo, con biología, a lo mejor nosotros como químicos analíticos necesitamos tanta masa, tanto no sé qué, para hacerlo clavado, tal. Y yo trabajando con artículos, sí que es verdad que eran antiguos, como era del hierro foliar, necesitaba saber de fisiología vegetal,
y me faltaban muchos datos, porque ellos lo enfocan de otra manera, que a lo mejor yo no lo enfoco. Pero porque cada campo trabaja de una manera y lo enfoca de una manera Pues diferente. digamos, o sea, se mira la realidad desde otro punto de vista. Exactamente. O sea, es que al final eso es lo que hace un poco la ciencia, ¿no? Que es todo, pero se va mirando de distintas maneras. Sí, sí, porque no es lo mismo, por ejemplo, el punto de vista que puede tener sobre el color un óptico que el que puede tener, por ejemplo, alguien de ciencia de los alimentos, de ingeniería alimentaria. Porque la ingeniería alimentaria muchas veces va a ir a, bueno, depende de en qué esté su trabajo, pero si es sobre el consumo de los productos, sobre consumidores, pensará en lo atractivo que es el color a lo mejor para un usuario, mientras que el de óptica a lo mejor ve si este color es más así, es más asá. Una misma información se puede ver desde muchos puntos y todas las ramas pues trabajan en diferentes puntos y por eso es muy importante la interdisciplinaridad, poder abarcar cuanta más información y estudiarla mejor para tener mejor información más fiable. Bueno, y hablando, y ya cerrando un poquito, ¿tú cómo te ves hacia un futuro? Hacia un futuro, pues muy incierto. Cada vez que terminas una etapa es muy incierto. Termina la carrera, ¿qué hago con mi vida? Soy químico, pero sé de muchas cosas y no sé de nada. Porque eso pasa con todas las carreras, este es mi caso. Sí. Sales del máster y dices, ¿qué hago ahora? Investigación en una empresa, ¿qué hago? Terminas de la tesis, vale, soy doctor, ¿qué hago ahora con mi vida? Muchas veces cómo viene la cosa. Entonces yo puedo tener una idea, pero en función de cómo se plantea la situación, dejarse llevar un poco. Mi caso ha sido, siempre me ha traído cosas buenas, dejarme llevar un poco. ¿Pero te gustaría continuar en investigación? Definitivamente sí. O sea, mi idea es, bueno, con la tesis irme de estancia internacional para conseguir la mención de doctor internacional. Solo por eso, también por viajar. Hombre, viajar siempre son experiencias que vives. Entonces, todo lo que sea una experiencia que te vaya a sacar de tu zona de confort y te vaya a generar un obstáculo, siempre te va a llenar y te va a ayudar a crecer como persona. Bueno, y conocer cómo trabajan en otros lugares también a nivel de investigador. Pero luego mi idea es poder quedarme, pero hay que hacer el postdoc. Yo no sé todavía cómo voy a hacer el postdoc, qué voy a hacer con mi vida. Luego a ver cómo vuelvo a la universidad, porque mi intención es quedarme, a ver lo que se puede hacer. Realmente no puedes tenerlo claro nunca. Tengo esta idea y partiendo de que voy a ir para allá, a ver qué me viene. A ver qué sale. Es que es difícil también la incertidumbre que tenemos todos. Un caso así como anécdota es, yo quería hacer el máster de análisis forense de Vitoria, antes que porque me gustaba el tema forense y tal. No me cogieron, un berrinche impresionante, porque claro, no me cogieron tal, pero bueno, tiro para acá, me encantó. Yo quería empresa, hacer las prácticas externas en una empresa, porque digo, así tengo más posibilidades de quedarme. Me fui a una empresa pública y por lo tanto allí no me podían contratar. De las mejores experiencias que tuve en mi vida. El primer TFM, obviamente yo aquí no conocía a nadie, el que me llamaba la atención me lo quitaron. No pude cogerlo y me quedé con el que estoy ahora, el que tuve, que era de smartphone. Me encantó. Pero es que además, gracias a la empresa pública, conseguí unas muestras que me vinieron muy bien para poder sacar adelante mi TFM, porque no encontraba resultados hasta que utilicé unas muestras concretas y ya pude encaminarlo. Y de tú, o sea, no quería esto, no quería lo otro, y gracias a que me han dado una, he conseguido sacar la otra. Y ahora me encanta todo. Sí, porque es verdad. Entonces ha sido un poco dejarme llevar. Dentro de que quería una cosa, si no salía, pues ir viendo lo que me venía y dejarse llevar. Es difícil. Mucho, mucho. La verdad que sí. Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti sobre todo. Muchas gracias por invitarme. Y a los oyentes o donde lo estén viendo también. Y no olvidéis seguirnos en redes sociales y suscribiros si queréis. Gracias. Síguenos en las redes sociales @innocampus UV.